Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta jornada de jueves. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Pero muy bien, muy contento de compartir ya contigo también, Fernanda, y con toda la audiencia, por supuesto, esta jornada que tuvo mucha información de vuelta, ¿eh? Sí, muchas noticias que vamos a estar compartiendo, algunas de ellas, lo que nos atañe a nosotros en materia de noticias que solemos compartir, del ámbito político, también de políticas públicas que son tan necesarias hoy día, Diego. Por eso, unos días antes ya, queremos empezar a hablar acerca de los adultos mayores, la calidad de vida que les estamos dando a nuestros adultos mayores en materia de acceso a la salud, por ejemplo, en general, y también queremos concentrarnos mucho en la salud mental. Asimismo, hay planes, sabemos que hay de pensiones, está un sistema jubilatorio que tampoco garantiza siempre una vida adulta tranquila como debería ser. Y lo otro, ¿verdad? ¿Cómo es la inclusión del adulto mayor también en la sociedad? ¿Cómo está funcionando eso? Vamos a hablar de ese y otros temas en esta tarde-noche. Así es, así que les acompañamos y agradecemos por sobre todo a todos ustedes que como siempre nos eligen y están del otro lado de las pantallas. Queremos saludar ya por eso a nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. Por un lado, la licenciada Olga López, ella es trabajadora social de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Directora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Yo vengo en representación de la Dirección de Adultos Mayores. ¿Verdad? Soy del Departamento de Atención. Entonces estamos acá para lo que necesiten. Gracias, licenciada. También nos acompaña Rosario Noguera. Ella es magíster en Psicología Clínica, diplomada en Intervenciones Psicológicas Geriátricas también. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, Fernanda. Hola. Realmente agradecida por la invitación, por este espacio. Y es un tema muy sensible y fundamental. No necesariamente el 29 de abril tenemos que hablar de los adultos mayores. Claro. Entonces, agradecerles y efectivamente estamos aquí como para compartir un poco la experiencia y hacer una invitación de que podamos acoger a nuestros adultos mayores como merecen. Una franja de edad que se habla desde los 60 años, se dice, o es un poco temprano, podríamos decir. 60 años y más. Hay una ley de protección, que es la 1885, donde la franja etaria para adultos mayores es de 60 años y más. A veces se vincula mucho el adulto mayor con el jubilado, pero evidentemente no coinciden siempre las fechas ni los años, y mucha gente de 60 años y más tiene una vida laboral incluso muy activa todavía. Totalmente. Es importante, pasa que para la OPS y las organizaciones de salud, hoy por hoy, mismo por las condiciones de vida, es como que se amplían y de 60 pasó a 65 años en adelante. Y así como decía, hay muchas personas que todavía están activas, incluso hay adultos que son como ejemplos porque todas las mañanas se están levantando haciendo cosas útiles. Claro. Se sienten importantes, se sienten validados. Entonces sí, hay una franja de edad, pero no necesariamente implica que a los 60 o 65 empieza. ¿Sí? ¿Y por dónde pasa hoy día el gran desafío desde el Estado, por ejemplo, y desde el Ministerio de Salud, para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, licenciada? Bueno, la Dirección de Adultos Mayores es el ente rector y normativo a nivel país para que atiende esta franja etaria. Se está trabajando desde hace algunos años con la descentralización para la atención. Entonces, en ese orden, estamos trabajando justamente en capacitar a todo el personal sanitario para el abordaje de los casos. ¿Se tiene un mapeo de cuántos son los adultos mayores aproximadamente en nuestro país? Nuestro país, esta franja etaria está cerca del 10% de la población. ¿Qué sería cuánto? Y estamos hablando de 750.000 personas aproximadamente en general. ¿Y los temas principales cuáles son de ese abordaje? ¿Por dónde va, digamos, la preparación? Bueno, realmente nosotros contamos, ¿verdad?, con servicios, creo que es el único ente que cuenta con servicios de atención, que son los hogares de ancianos de estadía permanente. Entonces, lo que hace el Estado en su rol protector, ¿verdad?, es abordar los casos generalmente de abandono, maltrato, casos generalmente de estados de vulnerabilidad. ¿Hay mucho abandono? Hay bastante, un nivel muy alto de abandono. Qué duro, de ¿verdad? Protección, sí, así mismo. ¿Zona capital, zona del interior, dónde? En todo el país. ¿Y cómo abandono? ¿Que los hijos, los nietos, nadie hace cargo del adulto, así? Así mismo, así mismo. Conste que tenemos una ley, ¿verdad?, de protección que ya tiene aproximadamente, tiene más de 20 años,
esta ley de protección y aún así, ¿verdad? Todavía podemos hablar de un desconocimiento de la ley. ¿Qué incluye esa ley? ¿Qué es el aspecto más principal? Bueno, donde nosotros, digamos, más trabajamos y en lo cual nos amparamos, ¿verdad? Es que esa ley en su artículo 8 reza sobre la responsabilidad del deber de cuidado, donde el primer obligado es la familia, ¿verdad? Y después vamos a la comunidad y en último lugar entra el Estado, ¿verdad? Para hacerse cargo. Claro. Así es. Ahora, en cuanto al cuidado de la salud mental, decíamos, muchas personas, como dice Diego, están siendo todavía personas que se mueven, se movilizan, trabajan, otras que no, y se sienten también un poco como dejadas de lado por la propia sociedad. ¿Cómo se trabaja con eso? Es importante considerar que el adulto mayor no quiere ser una carga. Claro. Hablemos un poco de cómo es un adulto mayor, Hay ¿verdad? un estigma en la palabra, creo yo, de decirle adulto mayor, Sí. no sé. Porque es como que, bueno, los adultos, como diría el doctor Puig, con juventud acumulada, realmente pasa por una etapa de producción, de productividad, de trabajo, que es lo que normalmente por el desarrollo evolutivo. Pero todavía falta un proceso de adaptación a la etapa como que final de la vida, que puede durar 30, 40 años. Claro. Hay personas que llegan a 90, 100 años, depende de cómo se cuidan. Entonces, ¿qué sucede con el adulto? Es que de repente se sienten y se dan ciertas patologías. Hay como una proyección de demencias seniles a partir de los 60. El Alzheimer, por ejemplo, es una de las patologías más frecuentes. El Alzheimer generalmente se da aproximadamente entre los 65 años para adelante. Hay periodos entre 2 años, que es la fase inicial, donde empiezan los deterioros cognitivos. Entonces de repente me dicen, pero a mí me falla la memoria, no llego a 50 y me olvido de las cosas. Claro. Pero ¿qué sucede? Son deterioros muy significativos y muchas veces los familiares se sienten como que, pero ¿cómo si él recuerda las cosas y parece que se hace nomás? Entonces empieza como una incomprensión. Es importante, decía la licenciada, ¿verdad?, la situación de abandono, pero que también se da de una forma afectiva, porque muchas veces están tan bien, funcionan tan bien, que no nos damos cuenta que empieza un deterioro cognitivo que va a afectar el nivel de relacionamiento, tanto de las personas, porque primero no identifican los síntomas, segundo, parece todo normal. Entonces, cuando empiezan los deterioros, confunde a la familia, confunden a las mismas personas que tienen esos deterioros cognitivos. Claro. Y lo que se busca hoy es que tengan la misma vida activa que tuvieron, qué tipo de actividades. Lo ideal es que de repente se busquen cosas que sí pueden hacer y que les gusta hacer. De hecho, hay personas de 70 años que siguen trabajando. Sí. No deberían. Sí. Porque es una situación que como sociedad nos duele, hablando de políticas públicas, porque deberían estar en un lugar siendo cuidados y protegidos, y muchos salen a las calles a trabajar. De manera informal. De manera informal. Hoy estábamos viendo, antes del programa, cómo le estaban sacando a una persona dónde está la sensibilidad y el cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo insertarles y cómo hacer que la gente valore? En otras culturas, los adultos, consejos de ancianos, se les consulta para tomar decisiones importantes. Y cambia un poco la mirada también acá en el sentido de pensar más. Porque acá tiene que haber un sistema de seguridad social, ¿verdad?, para que el adulto a cierta edad no tenga que trabajar. O si no, es una utopía para muchos, ¿verdad?, a los 65, 70 años, dejar de trabajar no es una posibilidad porque todavía son sostén de la casa en muchos casos. ¿Mejoró en ese aspecto nuestra cultura de pensar en jubilación, de pensar en eso, en seguridad social? Desde el Estado. Y realmente desde el Estado lo que existe en este momento es la pensión alimentaria, ¿verdad? Que desde el año pasado se volvió universal, ¿verdad? Es una universalidad, pero que tiene simplemente 3 excluyentes, ¿verdad? Si bien no depende del Ministerio de Salud, quiero aclarar,
de hecho que siempre dependió del Ministerio de Finanzas, es Hacienda, hoy día depende del Ministerio de Desarrollo Social. Pero sí hay una mayor cobertura en este momento con la pensión alimentaria, ¿verdad? Porque ya se fueron subsanando, digamos, esto de hacer el censo, ¿verdad? Claro, facilitando los pasos. Se fue facilitando los pasos y se está llegando ya, ¿verdad? Porque es algo que se está otorgando por etapas. Sé que no es parte de su ámbito, licenciada, pero igual hay una realidad acá que no se puede evadir, que el censo, la pensión es muy baja para cubrir esas necesidades básicas de, por ejemplo, una persona ya adulta que no tiene protección social, que no tuvo un trabajo formal, que no se pudo jubilar por A o B motivos. Es imposible sobrevivir con eso que les plantean ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social. Es ínfimo. Es ínfimo. O sea, no ocurre. Habría que entender un poquito también ahí que la familia, ¿verdad?, tiene mucha responsabilidad en el acompañamiento y la atención de la persona mayor, ¿verdad? Esa pensión está pensada como una ayuda, ¿verdad?, en casos de que no exista, digamos, otra forma de casi un parche, digamos, ¿verdad? Sí, claro. Así mismo. ¿Y qué pasa con las personas, volviendo a ese tema, que no tienen protección social? ¿A qué tienen acceso hoy día a través del Ministerio de Salud Pública? Si tienen algún problema de salud, algún otro inconveniente, o sea, ¿de qué se encargan ustedes específicamente desde su área, licenciada? Bueno, nosotros, como había mencionado, estamos trabajando, ya de hecho que en cada región sanitaria está instalado un programa de adultos mayores. Entonces, a través de las regiones es que se tiene un censo, ¿verdad?, de cada región con con las unidades de salud familiar, con los centros de salud. Entonces hay programas de participación, de acompañamiento, de poder hacer esto de actividades recreativas, ¿verdad?, también. Entonces, en muchas de nuestras regiones, por no decir en todas, ¿verdad?, se tienen clubes de adultos mayores, porque más allá de, como decía la licenciada también, más allá de poder, de que tengan sus necesidades básicas satisfechas, ¿verdad?, siempre tenemos esto de por decir, una deuda de poder trabajar con ellos, ¿verdad?, la autonomía, que puedan ser, muchos adultos mayores probablemente ya no pueden ser autoválidos por cuestiones físicas o por enfermedades de base, pero eso no significa que no sean autónomos, ¿verdad? Entonces, el poder decidir sobre su vida, ¿verdad?, es un derecho, porque los adultos mayores son un sujeto de derecho. Y con respecto a ese tema de lo que arrancamos hablando en la charla también de los hogares, evidentemente no es lo ideal. Los hogares existen porque hay abandono, ¿verdad? Lo ideal es que el adulto pueda hacer una vida integrado a la familia, integrado a su sociedad, colaborando de alguna manera incluso con la comunidad. Sí, porque es un aspecto tan importante de la parte afectiva. Si bien estos centros especializados brindan atención y técnicamente calificados, pero el cariño que recibís, un abrazo sincero que le das a tu papá, le puede evitar depresiones, ansiedad, estados así. Porque ¿qué te dio tanto amor? Y muchas veces decimos, una madre de repente tuvo 5 hijos, ¿cuántos se ocupan de cuando son mayores? Claro. Los hogares son importantes, pero no le sustituyen a la familia, al afecto y al calor de familia, no se sustituyen. Y eso es importante, como decía la Lice, ¿qué sucede? Hay políticas, se les dan oportunidades, pero hay personas que aún estando en familia se sienten solas. Claro. Pero ahí también hay un abordaje que hacer de toda la familia. Desde la socialización, desde entender que es un proceso, que si tenemos suerte vamos a llegar a esos niveles, a esas edades en el futuro. ¿Qué hacemos nosotros? No pensamos que podemos llegar a esa edad. Pero además de eso, muchas veces, quizás para más de uno, cuesta como que asimilar que quien te ha cuidado toda la vida ahora ya depende neta y exclusivamente de vos. Totalmente. Como que la familia... Estoy muy ocupado, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Por eso es que muchas veces los adultos no quieren asumir y muchas veces se tragan cosas para no sentirse carga para sus hijos o familiares. En un momento decías también y eso que duele. Hay un momento como de negación también en la familia, ¿verdad? De no querer aceptar
lo que está pasando realmente, ¿verdad? Sí, y las personas que, por ejemplo, trabajaron toda la vida, tiene que haber un proceso de adaptación a ese nivel o a ese lugar donde lo que yo hacía antes no puedo hacer. Pero ¿qué puedo hacer? Si es que yo puedo regar las plantas y me gusta regar las plantas porque tengo que cuidarme de no lastimarme. La preocupación de los familiares también es, ya no queremos más que trabaje, ya hizo todo y no tiene que hacer. Pero es muy aburrido no hacer nada para alguien que trabajó toda la vida. Claro. Es buscar alternativas. Redes de apoyo, y hoy la tecnología ayuda mucho, porque esa comunicación fluida, el que puedas, aunque estés lejos, le puedas llamar a tu mamá, a tu papá y le puedas decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? Eso ayuda. Son pequeñas vitaminas porque genera el sentido de importancia y decir, mira lo que yo conseguí con mis hijos. Claro. Dentro de todo, a nivel contexto internacional, Paraguay está todavía muy apegado, o sea, tiene todavía ese concepto de apego hacia las personas adultas, no como en otros países que como que vemos más frivolidad, Sí. es algo más habitual. Somos incluso, más cálidos. Claro, es algo más habitual de dejarlos en un hogar e ir a visitarlos, qué sé yo, un fin de semana. Sí, pero sin embargo eso, o sea, insisto como parte de salud mental, el afecto, el cariño, porque están bien cuidados, Sí. están perfectos y de repente es una salida alternativa válida. Pero ¿cómo haces? Es cierto, en Europa los abuelitos viven en departamentos, muchos ni siquiera saben dónde y qué pasó con sus hijos, ¿verdad? Nosotros los paraguayos somos muy, o sea, hay personas que tienen 50 años y ya no se independizan, o sea, porque somos muy de querer a nuestra gente. Por eso que es fundamental. Son importantes los planes de inclusión, digo, en la ciudad, tipo espacios de diversión. Yo creo que es una asignatura pendiente, Diego. Que no se paguen por ciertos pasajes o ciertas entradas. Eso vemos en muchos países que ocurre, ¿verdad? Que tienen entradas al cine casi liberadas o al teatro o ese tipo de situaciones tampoco es muy común todavía en nuestro país, ¿verdad? Salvo alguna ventaja por ahí, no sé. Es una en el asignatura transporte. pendiente. El adulto mayor como sociedad es una asignatura pendiente. Es desde mi percepción, digo, esperando calidad. ¿Por qué? Porque estos adultos, ¿qué le das? ¿Cierto? No tendrían, es más, hay personas que reciben su pensión y se van a los cajeros a buscar. En otros países, ¿qué hacen? Le llevan a la casa. Claro. Entonces, es mirar un poco más desde una mirada más humanitaria. Decir, podemos llegar a esto, entonces cuidémosle. Porque son personas sabias, las experiencias y les gusta compartir, contar sus historias, ser escuchados. Claro. Hay experiencias en otros países también, ¿verdad? Que personas jubiladas de cierta edad participan, por ejemplo, en el cuidado de niños o participan en voluntariados, por ejemplo, que también permiten que la gente esté activa realmente y aportando. Y tienen una red de apoyo donde comparten experiencias, donde se sienten útiles, sin arriesgar su vida y su salud. Y algo así se busca hacer también acá, licenciada. De hecho que hay experiencias, ¿verdad?, de contacto intergeneracional. Bueno, voy a hablar un poquito ya no es mi área, pero la Dirección de Adultos Mayores es dependiente del Instituto de Bienestar Social, donde también está una dirección de infancia, donde se tienen las guarderías que son para madres que trabajan. Entonces, también con planes del Ministerio de Educación. Entonces sí hay encuentros, ¿verdad?, que se dan, ¿verdad? Y eso es muy valioso, ¿verdad? Tanto para los adultos mayores que están en hogares de estadía permanente como para cualquier otro, ¿verdad? Entonces Claro. eso se potencia bastante desde esa dirección. Claro. Queremos seguir hablando de este tema, pero les pedimos un momentito porque tenemos que hacer una pausa. Así mismo, breve pausa, volvemos enseguida con más de este tema. Muy bien, 19:28 ya, Fer, estamos hablando de adultos mayores en esta jornada. Así es, y por eso queríamos tocar el tema también de los hogares permanentes para los adultos mayores. Nos está acompañando, reiteramos, la licenciada Olga López, trabajadora social de esa dirección dentro del Ministerio de Salud. ¿Cómo funcionan estos hogares? Dentro de la red, ¿cuántos hay, licenciada? A nivel país contamos con 3 hogares de estadía permanente, Dependientes del Ministerio de Salud. dependientes del Ministerio de Salud. Aparte trabajan con los privados también, hay algunos que trabajan. Bueno, la Dirección de Adultos Mayores
tiene a su cargo estos tres, ¿verdad? Que son el complejo Santo Domingo, el hogar de Luque, que se llama Gijón Groga, y el hogar de Concepción. También dentro de la Dirección de Adultos Mayores se tienen departamentos como el de registro de establecimientos para adultos mayores que hacen el control y monitoreo de estos lugares. O sea, todo lo que no depende del Ministerio de Salud ya es considerado hogares privados, así sean dependientes de congregaciones religiosas, de fundaciones, ¿verdad? Pero o de municipalidades. El ministerio son tres, entonces. Del Ministerio son tres, específicamente estos que nombré, que son el Complejo Santo Domingo, Gijón Groga de Luque y el Monseñor Emilio Sosa Gaona de Concepción. Y ese Santo Domingo que estabas comentando en el corte, que fue la fusión del hogar que está uno sobre la calle Sacramento y el otro sobre Venezuela. Así mismo. El Complejo Santo Domingo está por cumplir, si mal no recuerdo la fecha, en agosto, 3 años ya de su inauguración. Y en ese lugar se fusionaron 2 hogares, que fueron el hogar Santo Domingo, que era solo de atención para varones, y el hogar Nuestra Señora de la Asunción, que era de solo de atención para mujeres. ¿Y cómo se hace para ingresar a una persona a estos hogares? Bueno, de hecho que hay un protocolo de admisión avalado por una resolución ministerial donde se canaliza todo a través de la Dirección de Adultos Mayores, todo el estudio del pedido, ¿verdad? Tenemos requisitos, dentro de ese protocolo están requisitos para ingreso, donde obviamente el primer requisito es la edad, ¿verdad? 60 años y más. Sí. El segundo, y no menos importante, es no contar con un lugar para vivir. No precisamente que sea propio, ¿verdad? Hablamos ahí de un lugar ya sea cedido, alquilado, facilitado por alguna persona, pero no contar con un techo donde poder pernoctar, ¿verdad? Otro requisito es no contar con recursos para la subsistencia. Y en ese punto entra mucho a tallar lo que es la familia, ¿verdad? El compromiso y la obligación de la familia de esa persona. Antes de admitirlo, ¿buscan a sus familias o no? De hecho que hay todo un proceso de trabajo, todo un proceso de estudiar cada caso en particular, para poder después, si amerita y si reúne los requisitos, los que yo mencionaba son como los principales. Realmente damos prioridad de ingreso a personas que se encuentren en situación de calle o en situación de abandono, previo estudio, ¿verdad?, socioambiental de esa persona. Y en general llegan las personas llevadas por familiares, por vecinos, por denuncia, ¿cómo suelen llegar, digamos? Los pedidos se canalizan, como había mencionado, a través de la Dirección de Adultos Mayores, que tiene un departamento de atención, donde estamos trabajadoras sociales que intervenimos los casos y nos... digamos que tomamos todos los datos posibles de cada caso, ¿verdad? Investigamos. Entonces, hay veces las denuncias las realizan familiares, cuando por los familiares más directos, digamos, no están bien cuidados. La realizan también vecinos, personas de la comunidad. Muchas veces hay adultos mayores personas mayores que siempre vivieron solas y se autoabastecieron solas, y llega un momento de la vida en que por alguna enfermedad o por alguna dolencia, digamos, ya no son tan productivos, entonces ya dependen un poco de otra ayuda. ¿Todo esto? Sí, los hogares del Estado son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. ¿Y ustedes se ponen en contacto con los familiares, por ejemplo, si tienen la posibilidad? Nosotros hacemos una tarea investigativa que buscamos por todos lados realmente y nos ponemos en contacto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si un familiar dice, yo le quiero mucho a mi papá o a mi mamá, pero no tengo absolutamente los medios para cuidarle y para darle una vida como se merece? Realmente ¿Se aceptan realmente los eso hogares? se tiene que comprobar, ¿verdad? Por eso es que nosotros hacemos las visitas domiciliarias, las intervenciones in situ, para poder comprobar, digamos, todo eso. ¿Y si eso es así, licenciada? Si eso es así, obviamente que sí, el Estado entra, ¿verdad?, en su rol protector, a hacerse cargo de esa persona. Y te planteo la otra opción. ¿Qué pasa si ustedes van, hacen la verificación y la persona que les recibe le dice, no, yo estoy peleada con mi papá, con mi mamá, no quiero saber nada de ellos, tengo todos los medios para cuidarle, pero no me interesa hacerme cargo de él o de ella? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, ¿verdad?, primero lo que tratamos de hacer es concienciar un poco sobre la vigencia plena de la ley, ¿verdad?, que no se puede alegar
que no existe un relacionamiento afectivo o un nivel de convivencia o algo, digamos, que los conecte, ¿verdad?, de esa forma. Pero la ley está para ser cumplida. Hay incluso obligación de prestar alimentos, ¿verdad? Sí, es otra cara, ¿verdad? Eso es a nivel civil. El tema de la prestación alimentaria para adultos mayores es a nivel civil. Se hace en el juzgado la demanda, ¿verdad? Lo otro es la falta del deber de cuidado, el no cumplimiento de la ley 1885, es la falta del deber de cuidado, que cuando se hace la denuncia y pasa a fiscalía se convierte en violación del deber de cuidado. ¿Y ustedes pueden hacer esa denuncia, por ejemplo, ante la fiscalía? Sí, de hecho que todo funcionario público que esté en conocimiento de un caso así tiene que dar comunicación, ¿verdad? ¿Qué ocurre, licenciada? Hay muchos casos de esto. Muchísimos. Llevado a la justicia, digo. Claro, sí, llevados a la justicia. Tiene su proceso, pero realmente hay que hacer un seguimiento para que se cumpla. Y la ley está para cumplir, ¿verdad? ¿Qué pasa mientras tanto con el adulto mayor? ¿Qué situación queda? Se buscan alternativas, no es que... No van al hogar. Mientras que no van al hogar, porque hay una cosa que hay que aclarar, ¿verdad? Como les decía, tenemos solamente 3 hogares de ancianos, 3 hogares de estadía permanente, entonces nuestra cobertura de atención no supera los 150 lugares. Entonces no tenemos aún, ¿verdad?, un albergue temporal para esos casos, ¿verdad? Sí, se están trabajando en ese tipo de cosas, pero todavía no se da, ¿verdad? Pero también viendo un poco desde el punto de vista humano, ¿qué tan factible es obligarle a una persona que no quiere cuidar de un adulto mayor a que lo haga por el lado, más que nada, por sobre todo te planteo esto, licenciada, el día de mañana lo puede llegar a maltratar? O sea, claro, nosotros de hecho que no vamos a revictimizar a una persona, ¿verdad?, que justamente está en esa situación. Pero hay una cosa que es importante aclarar, que la ley no le va a obligar, o el juez o la autoridad jurídica, no le va a obligar al familiar a que lo lleve a vivir a su casa. Convivir. Pero sí, ¿verdad?, lo va a obligar, y si no lo hace, lo va a imputar, ¿verdad?, a que se haga cargo de satisfacer sus necesidades. Así que ya sea pasarle una prestación, algo que tenga un lugar para vivir, que tenga un cuidador, que tenga una asistencia, ¿verdad?, alimentaria y todo lo que necesite esa persona, ¿verdad? ¿Y la asistencia psicológica para los adultos mayores? ¿Se habla de este tema? ¿Hay apoyo en ese sentido? Sí, de hecho que sí, hay mucho trabajo de contención, mucho trabajo de acompañamiento. Muchas veces no podemos dar la respuesta de ingreso a un hogar en alguna situación de soledad, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí se trabaja a través de las regiones, ¿verdad? De hecho que ahora estamos en un plan también de descentralización de la salud mental, ¿verdad?, que ya no se internan personas crónicas en el hospital psiquiátrico. La Dirección de Adultos Mayores, a través de sus hogares, absorbió un número importante de personas de 60 y más que estaban en el hospital psiquiátrico en nuestros hogares. Y este tema habría que hablarlo también en términos familiares, ¿verdad?, a nivel de... Sí, porque es importante. De preparar al adulto mayor, preparar a los más chicos, a los más jóvenes también. Y conocer un poco lo que es la patología, ¿verdad?, características de esta edad. Porque al conocer podemos abordar de una manera más amigable. Entender que no se hace, no es un enfermo, no se hace. Cambió su condición de vida. Y entonces, por eso se plantea el trabajo interdisciplinario, cuando tenemos que hacer una evaluación de deterioros cognitivos con los adultos mayores. Están los neurólogos, están los psiconeurólogos, están los especialistas que tienen que hacer un examen clínico, médico, ver las funciones mentales, en qué nivel de deterioro o no están, para poder explicarle primero, es hacer psicoeducación. Sí. Porque decir, el diagnóstico no hace a la persona. Pero entender, por ejemplo, que la mayoría está previsto que tengamos deterioros cognitivos graduales. Entonces, cuando entendemos que eso nos puede pasar, ¿qué pasa si tu papá, que tiene 82 años, que es súper activo, trabaja todo el tiempo y no hay mayor cambio, se olvidan las cosas, de las rutinas, y le haces como una ayuda a memoria para que pueda decir, porque sus rutinas cambian.
su alimentación, su sueño, pero cuando tiene una tarea que hacer, tomar la medicación, por ejemplo, porque tienen alguna enfermedad de base o tiene indicaciones, ponerle en una pizarra donde pueda recordar las actividades que tiene que hacer, ayuda. Y eso se trabaja con la familia en psicoeducación para que mismo la familia asuma que no es una carga. Si yo conozco el curso de la enfermedad que tiene, el Alzheimer tiene una proyección de 12 años aproximadamente hasta que se cronifica. Los primeros 2 años, la primera fase, son deterioros leves, entonces pasa desapercibido. Entre los 3 a 7, 8 años se va cronificando hasta que llega la fase final, 10, 12 años, y si alguien que se detectó a los 70 años, 82 años, sigue funcionando. Claro. Entonces, el diagnóstico no hace a la persona. Yo les explico, ok, Fernanda, pasa que tu abuelita tiene esta característica, va a tener estas fallas y de esta forma le podés ayudar. Entonces se comparte y es fundamental también porque existen personas que trabajan como cuidadores de adultos mayores, bien porque los hijos se encargan de contratar. A estos cuidadores de adultos mayores también se les tiene que relevar. Claro. Porque vos me contrates a mí, yo voy a asumir todo el rol que te corresponde como hijo o como hija. Claro, es una tarea compartida, sobre todo, ¿verdad? De cariño y todo lo demás. Es explicarle que hay un proceso que va a pasar. No podemos sentenciarles y decir, ya está en su etapa final. No sabemos, es darle esperanza de vida, es darle espacios para que ellos puedan sentirse bien. Y es un contexto, si son 5 hermanos y vean un poco qué puede aportar cada uno, porque todos tenemos que trabajar, esa es una realidad. Claro, ahora, muchas veces cuesta para la propia familia convencer al adulto mayor que vaya a consultar, que tome sus medicamentos. ¿Cómo los convencemos? Y no sé si hay casos específicos de cómo afrontar cuadros de depresión, cómo convencerle a un adulto mayor a que haga terapia psicológica si en su vida él... Primero que nunca escuchó hablar de la posibilidad de hacerlo o nunca tuvo los medios o directamente nunca pudo acceder. Y hay resistencia porque primero que cuesta asumir que me está pasando. Entonces, y otra cosa que hay, bueno, con la pandemia hubo mayor apertura en el tema de salud mental con los psicólogos, pero incluso personas que no son adultos mayores, decís, te toca ir a un psicólogo, yo no estoy loco. Sí. Entonces hay como un prejuicio. Cuando entendamos que desde la salud mental, como profesionales de salud mental, tenemos la responsabilidad de acompañar, de apoyar a la familia y a esta persona en situación vulnerable por su condición de adulto mayor. Tampoco se puede atropellar, digamos, la voluntad de un adulto mayor. No se le puede obligar. Claro. Es negociar. Claro, y por eso cuesta. Y cuesta. Respetar también las decisiones, ¿verdad? Porque cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque están así, están empecinados y porque yo hice esto y esto es así. Yo ya fui toda mi vida así, ¿verdad? Sí, y ya no voy a cambiar. Sí. Entonces es buscarle, porque ese es uno de los desafíos más delicados, digamos, en el contexto terapéutico, la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque de repente a mí no me pasa, yo puedo. Seco pesante hoy. Pesante voy, pesante más ana voy. Entonces así nomás ya voy a terminar, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando podemos decirle, explicarle de alguna forma, y cuesta, muchos de los profesionales, nosotros estamos así con un equipo de colegas que terminamos el diplomado y formamos como un grupo de apoyo de distintas localidades, Pilar, Asunción, Ciudad del Este, y vemos la necesidad de hacer que sea participativo, porque no quieren asumir y cuesta. Dice, claro, yo no estoy enfermo, a mí no me duele nada. Sí. Licenciada, aparte, no sé si quiere agregar algo más, pero yo le quería consultar, ¿hay alguna línea telefónica? Porque a nosotros que nos toca trabajar con la gente, salir de coberturas, muchas veces vienen vecinos y nos dicen, tenemos un abuelito que vive acá a la vuelta y no sabemos qué hacer con él, su hijo, nos fuimos ya, no sé, me ha tocado casos donde me dicen, yo ya me fui a hablar con el hijo de doña fulana, pero no quiere saber nada de cuidarle a su mamá, a su papá. ¿Dónde pueden acudir este tipo de casos? Bueno, para eso tenemos una línea telefónica que es el 021-228-918. ¿Podemos repetir?
Sí, el 021-228-918. Ok. Es el número de la Dirección de Adultos Mayores, donde estamos profesionales que les vamos a asesorar, orientar, acompañar, inclusive, ¿verdad? Recibimos todo, como mencionaba anteriormente, todo tipo de denuncias y de pedidos, ¿verdad? Denuncias de abandono, de maltrato, de soledad, y lo que hacemos es asesorar y canalizar, ¿verdad? Y en casos que ameritan, hacemos intervenciones, porque realmente la mayoría de las llamadas que recibimos o también de presenciales son las consultas, son en un alto porcentaje personas que quieren darle ingreso a un hogar de ancianos a las personas mayores. Pero también, ¿verdad?, están los otros casos en que es asesorar y que, como mencionaba, ¿verdad?, las personas de repente son los vecinos, la comunidad, que no sabe, digamos, cómo guiar o cómo canalizar y cómo ayudar a esa persona a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Y a que quienes tienen que hacerse cargo se hagan cargo. Es un indicador importante, ¿verdad?, de la calidad de vida en una ciudad o en un país, cómo viven los adultos mayores, ¿verdad? Habla mucho de la sociedad, totalmente. cómo se les trata a estas personas, ¿verdad? A las que en general debemos mucho. Como sociedad tenemos asignatura pendiente. Bueno. Si ustedes me dicen cuánto calificamos, y no sé si del 1 al 10 llegamos al 3. Hay que luchar entonces mucho todavía. Hay mucho por hacer. Bueno, hay mucho por y hacer. vamos a seguir hablando. Nosotros tenemos una vez al año la fecha, pero todo el año para hablar, por supuesto. Así mismo. Les agradecemos muchísimo a ambas por haber venido, muy amables. Gracias a ustedes y estamos al servicio de la gente. Pudiera agregar un Adelante. poquito algo. Tenemos acá en puerta, ¿verdad?, el festejo el Día Nacional del Adulto Mayor, que es el 29 de... El martes. El martes, ¿verdad?, el 29 de abril. Y desde el ente rector, por primera vez, se está, de hecho, que es un plan de trabajo para todo el año, el apoyar y acompañar y fortalecer a los adultos mayores. Y por primera vez se va a hacer en Concepción, en la ciudad de Concepción. El festejo va a ser el 29, en coordinación y con alianzas estratégicas entre la gobernación, el municipio y también la región sanitaria. Bueno, atento a la gente del norte. Entonces. Del norte, sí. Vamos al norte. Que sea lindo y felicidades a la gente por el 29 también entonces. Enhorabuena. Sí, gracias a ustedes. Muy amable, muchas Estamos a gracias. las órdenes. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte y hablemos enseguida. Al término del colegio quería ser profesor, docente de educación física, porque venía del mundo de la actividad deportiva, del mundo del deporte, ¿verdad? Bien lo dijiste, soy cerrista, pero antes que cerrista soy más ribereñista, soy mucho más fanático de mi ribereño que de Cerro Porteño. Tú sabes que yo fuera de cámara soy muy tímido. Sí. Sí, no me gusta de repente estar en un lugar público, tan público, así de repente quiero estar ahí mimetizado. Nos conocíamos luego de la secundaria, pero de lejos nada más, ¿verdad? Hasta que una vez se dio una fiesta, coincidimos y ahí empezamos a charlar y nació la relación. Al cabo de un año ya nos casamos. Yo no me quejo de mi familia, al contrario, les estoy muy agradecido porque comprenden de mi trabajo y aceptan lo que hago. Si vos no llegabas a una cobertura, ya no llegabas y te perdías la entrevista, no tenías la foto, ya no tenías, ¿verdad? Y ya te volvías a tu medio y recibías la reprimenda del por qué no tuviste, y no había argumentos. Hoy en día hay una grabadora en el celular, se graba, se hizo de radio y te paso y salvaste. ¿Has probado las posturas del Kama Sutra? No te diré todas, pero la mayoría sí. Sí, muy bien. Muy bien, enseguida. Sí, enseguida hablemos de lo que nos pasa con un invitado de la casa, ¿verdad? Claro que sí, para conocerlo un poco más el querido Aníbal. Así es, ya teníamos allí un adelanto. Bueno, antes de despedirnos, hablar de una transmisión sumamente especial. Sí, ¿Qué comienza lo que le decimos acá, novenario. Sí, primeramente lo que tiene que ver con la despedida, ¿verdad? Despedida al Papa. Y 9 misas hay. Sí. Y después en el conclave. Pero lo importante es que vamos a compartir con toda la gente. Así es, una programación especial del SNT que vamos a estar teniendo en este caso el próximo sábado, digo bien, el sábado desde las 4 de la mañana. Queremos compartir la noticia que va a marcar sin duda alguna la historia de la Iglesia Católica. Así que aprenderse el sábado desde las 4 de la mañana esta transmisión especial. Nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes hacer una mención especial
nos deja por 2 semanitas, ¿verdad? El Así señor Diego mismo. Marini. Tuve una invitación del gobierno norteamericano para hacer un curso en Estados Unidos, así que agradezco muchísimo la oportunidad que me dan y esto me va a privar de estar aquí durante unos cuantos días, pero bueno, ya para el 12 de mayo estaremos de vuelta, así que gracias Fer, a todo el equipo por supuesto, porque o si no es imposible viajar, ¿verdad? Claro. Como tenemos un equipo, podemos cubrirnos unos a otros, así que muchísimas gracias a todos. Ya tengo la lista de regalos también bien anotada. Ojalá que no se me pierda porque se quieren perder esas listas. Bueno, Entonces vamos a cuidar bastante para que no se pierda. buen viaje, señor, realmente Me pidieron enhorabuena. pines, Sí. me pidieron bolas 8, me pidieron ese que se da vuelta y le cae la nieve. Sí, de Así todo. que, completito. Increíble meterla en- Chocolate también. me Chocolate, pidieron. muy bien. Bueno. Bueno, buen viaje, Diego, Gracias, Fer, en realmente. serio, muchas 2 gracias. semanitas, entonces, enhorabuena que es para hacer un curso, ¿verdad? Así Para mismo. seguir formándote. Y a la gente del canal también, por supuesto. A Carlos, a toda la directiva, por supuesto. Gracias también por el permiso correspondiente. Bueno, te vamos a extrañar, Diego. Yo también les voy a extrañar mucho. Buen viaje. Vamos cerrando así puntos de vista. Hasta pronto. Chau, chau.